Saludos, esto es Tecnocracia México. En esta ocasión vamos a hablar de los saqueos y protestas que se han tornado violentas desde el comienzo de este mes de enero del nuevo año 2017, debido al aumento en la gasolina, o gasolinazo como coloquialmente se le conoce. Este ha sido el mayor incremento en el precio de los combustibles en México en casi 20 años, de hasta un 20%. También es una de las tantas promesas rotas que hizo Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral en el 2012, diciendo que no aumentaría el precio del combustible, que no habría más gasolinazos y la energía sería más barata. En 2015 ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en 5 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. En mi opinión personal, todo esto, como se ha visto, no han sido más que mentiras y más mentiras de un gobierno por demás corrupto y oligarca, en el que el pueblo, los ciudadanos, la clase obrera y la clase con menores recursos económicos, que son la mayoría de los que conforman a la nación, ya no podemos defendernos de esta oligarquía política, ya que ni siquiera mediante protestas, marchas y reuniones pacíficas, puesto que existen grupos de choque, tanto paramilitares como simplemente mercenarios civiles pagados por el propio gobierno. Son los dichosos autoatentados, que desde mi perspectiva son los que han alborotado, precipitado, levantado una ola de violencia en diversas partes del país mediante el saqueo a tiendas comerciales principalmente. Algunos periódicos incluso así lo han señalado. Y de hecho, hay grabaciones de los propios manifestantes pacíficos que han logrado captar el momento en que estos halcones, estos porros, por así llamarlos, estos mercenarios pagados por el gobierno, inician sus desmanes. Esto contesta de antemano la siguiente pregunta, que muy probablemente usted se pregunte hoy: ¿por qué el gobierno mexicano patrocinaría un autoatentado? ¿Por qué el gobierno de México le pagaría a mercenarios para iniciar alborotos, violencia y sobre todo esos saqueos a tiendas? Intentaré explicar esta pregunta lo más explícito posible. Y es que lo primero que debemos entender es que en el juego del poder, el gobierno es capaz de sacrificar un poco de su staff con tal de mantener su poder. Este sacrificio o autosacrificio es conocido como las operaciones de falsa bandera, que no son más que operaciones encubiertas llevadas a cabo por los propios gobiernos, corporaciones y organizaciones usualmente secretas, diseñadas para aparentar como si hubieran sido llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos. Esto es parte de las tácticas y estrategias del poder. Y para quienes de antemano ya afirman que estas son teorías conspiranoicas y mal fundamentadas, y que el gobierno no es capaz de hacer esto y más, entonces yo les propongo a estas personas anticonspiratorias que se limiten mejor a estudiar más, obtengan un poco más de malicia y un poco más de sapiencia de cómo se maneja el poder, o bien los invito a dejar de ser parte de esta enorme corruptela en el cual ustedes simplemente no son más que simples peones que pueden ser sacrificados en cualquier momento por una simple miseria o incluso por nada. Pueden ser los siguientes chivos expiatorios y al final no habrán obtenido más que tanto el repudio de la población y la ciudadanía como la traición de sus propios patrones. Por último, en este primer capítulo de los saqueos por gasolinazo, falsa bandera del gobierno en México, voy a recomendar los siguientes libros para aquellas personas que quieran enterarse, saber un poco más sobre cómo se manejan los hilos del poder. Están los siguientes libros: Las 48 leyes del poder de Robert Greene, o Greene, para aquellos que quieran saber un poco más de cómo se debe de obtener el poder mediante estas 48 leyes. También están las máximas y enseñanzas de Marco Aurelio, que son muy profundas. Prácticamente nos dice las pautas de lo que debe hacer un líder y de cómo debe ser un líder, incluso llegando a pensamientos muy profundos correlacionados hasta con las deidades de aquellos tiempos e incluso hasta niveles panteístas. Y por último, pero no menos importante, y El arte de la guerra del general chino Sun Tzu.
cuyas estrategias y tácticas en ocasiones resultaban bastante coercitivas y estrictas. Hasta aquí lo vamos a dejar y en el siguiente video vamos a hablar más a detalle y a profundidad del por qué el gobierno de México habría pagado a personas mercenarias para estos saqueos a tiendas comerciales, que dicho sea de paso, muchas de ellas están en complicidad con el gobierno del PRI.